hijos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en la Iglesia Católica. El Papa Francisco eliminó el secreto pontificio en casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. De esta manera, el pontífice dio respuesta a la solicitud de las víctimas de pederastia, ya que han denunciado que bajo esta confidencialidad impuesta por el Papa emérito Benedicto XVI en el 2001, muchos sacerdotes habrían sido encubiertos. Francisco terminó con la ley del silencio y a partir de ahora las diócesis de cada país deberán proporcionar toda la documentación sobre procesos y denuncias que posean y que solicite la autoridad judicial. Recordemos que desde junio de este año, la Iglesia Católica de Estados Unidos, por ejemplo, autoriza a los llamados sobrevivientes a denunciar abusos por parte de religiosas ante las autoridades civiles. Vamos. Por eso preguntamos si con la decisión del Papa Francisco cree usted que está comprometido con las víctimas de pederastia. Enas Espinosa nos acompaña, él es vocero de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de Chile y Argentina. Señor Espinosa, gracias por acompañarnos. ¿Hay un compromiso por parte del Papa Francisco con esta decisión? Hola Andrea, ¿cómo estás? No, desde la perspectiva de la red de sobrevivientes, tanto de Chile como de Argentina, no hay un compromiso. El Papa Francisco viene atrás. Estas son medidas retroactivas frente a acciones y modificaciones que se están trabajando en la legislación de diferentes países como en Chile, donde queremos terminar no solo con el secreto pontificio, sino que también con el secreto de confesión. Es que Francisco viene a salir con estas medidas que son acciones de marketing, que buscan mostrar que está comprometido con las víctimas, con los sobrevivientes, lo cual no es cierto. Si estuviese comprometido con las víctimas, estaría trabajando, por ejemplo, con la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que desde el año 2014 nos tiene sin respuesta a los petitorios y a las exigencias urgentes de este organismo internacional. Carlos Lombardi nos acompaña, él es especialista en Derecho Canónico. Señor Lombardi, gracias por estar con nosotros. ¿Se nota un compromiso por parte del Papa Francisco con las víctimas de pederastia? No, para nada, no se nota ningún compromiso. Estas medidas las hace el Papa Bergoglio únicamente para blindar la institución y aparentemente en beneficio de las víctimas. Pero el secreto pontificio ha sido el documento de una declaración meramente, y vamos a ver si en la práctica se lleva a cabo, si es real. Pedro Salinas, él es autor del libro Mitad monjes, mitad soldados, columnista del diario La República desde Lima, Perú. La misma pregunta para usted, Pedro, bienvenido. ¿Hay un compromiso o cree usted que el Papa Francisco está comprometido con las víctimas de pederastia con una decisión como la de levantar el secreto pontificio? Bueno, yo voy a hacer un poco aguafiestas. Yo sí creo que esta norma, este decreto vaticano, sí marca un hito, dígase o no, en la lucha contra la pederastia. Creo que es una buena noticia. Creo que la norma subraya dos cosas, que es la cooperación con la justicia y va en contra del código de la omertá, del silencio cómplice que ha imperado durante décadas en la Iglesia. El Papa Francisco, gracias por sus posiciones. Empezamos así el debate. Levantó el secreto pontificio, el grado más alto de confidencialidad dentro de la Iglesia Católica para los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales. En el 2001, el Papa Benedicto XVI había decretado que estos casos debían tratarse bajo el secreto pontificio. El Vaticano insistía en que así se protegería la privacidad de las víctimas y la reputación del acusado. Se trata de un importante paso de la Iglesia en la lucha contra la impunidad en los casos de abusos sexuales de parte del clero. El Papa puso a disposición de las autoridades los testimonios de los juicios canónicos y estipuló que no están sujetas a secreto pontificio las denuncias sobre delitos como obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos sexuales. Además, los representantes católicos deberán prestar colaboración a la justicia ordinaria. El secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar para la legislación estatal. La decisión representa un giro radical en las investigaciones. Varias víctimas han denunciado complicidad alrededor de los casos de abusos. Sin embargo, las confesiones de creyentes y sacerdotes seguirán amparadas por el sigilo sacramental, que obligan a todos los sacerdotes a guardar este sigilo de las informaciones que se obtienen o se reciben en la confesión. También cambia la ley sobre el delito de pornografía infantil.
Se abordará con mayor gravedad la posesión y difusión de imágenes pornográficas que involucren a menores de hasta 18 años. De esta forma seguimos con el debate. Señor Espinosa, explíquenos qué significa el secreto pontificio, qué enmarca y qué implicaciones tenía o tiene hasta el momento. A ver, yo creo que el abogado Lombardi puede explicar muy bien de qué se trata en específico el secreto pontificio. Pues entonces cambiémoslo, señor Espinosa. ¿Cómo ha afectado a las víctimas el secreto pontificio? Claro, lo que pasa es que a nosotros nos ha afectado como parte de una estructura de abuso sistemático, de violación de los derechos humanos, en donde la impunidad de los delincuentes sexuales que están al interior de la Iglesia, que además tenemos antecedentes de que son redes de abuso, han utilizado el sistema del derecho canónico y la justicia vaticana para encubrirse y protegerse. Nosotros hemos naturalizado que se investiguen a sí mismos. ¿Sí? Nos parece normal, nos parece natural, nos parece casi como parte de la tradición, como si fuese algo lógico, que se investigasen a sí mismos, se puedan establecer investigaciones judiciales que tardan años o décadas a veces, lo cual eso también es una forma de revictimización, donde la palabra justicia se empieza a alejar y se esconde. Entonces, en esta situación en donde nada, pero absolutamente nada de lo que tiene que ver con la Iglesia Católica está bien en materia de justicia, cuando aparece esta figura, esta medida que toma hoy el Papa Francisco, nos parece como, wow, esto es espectacular, es un hito, está cambiando algo. Lo que pasa es que en medio del desierto, cuando caen 2 gotas de agua, podríamos alegrarnos. El punto es que arriba de todo esto hay un responsable que no está tomando las medidas de fondo para resolver las injusticias y terminar con la impunidad de los abusadores y de los que cometen crímenes de derechos humanos. No solamente lo que tiene que ver con el abuso sexual en la infancia, que es lo que nos afecta a nosotros directamente, sino que también con todos los demás crímenes de delitos de lesa humanidad que se cometen, que tienen que ver, por ejemplo, con tortura, con esclavitud, como lo que han venido denunciando religiosas en los últimos años. ¿Se entiende? Entonces, esta figura no es una cosa que a nosotros nos alegre, porque en realidad las medidas de fondo siguen sin tomarse. ¿Qué cambia o qué podría cambiar, Carlos Lombardi, usted que es especialista en derecho canónico? ¿Qué significaba o qué significa el secreto pontificio para casos de pederastia? Y con esto que dice el Papa Francisco, ¿qué realmente pudiera cambiar? El secreto pontificio es una disposición interna que data del año 1974, una disposición que dictó el Papa Pablo VI, refrendada por el cardenal Villot, tristemente célebre en la película El Padrino por la mafia que asesina finalmente al Papa Juan Pablo I. Secreto pontificio que implica la confidencialidad de los procesos y todas las investigaciones canónicas bajo secreto de juramento, bajo juramento de secreto, de las víctimas, los sobrevivientes, los jueces y todas las personas que intervienen en el procedimiento de investigación. De modo tal que esa era una de las principales objeciones o exhortaciones que la ONU le hizo al Papa Francisco y al Vaticano en general en materia de abuso sexual, pero es una sola parte y muy ínfima de toda la problemática del flagelo en la estructura, organización y funcionamiento de la Iglesia Católica. Entendamos, si uno denunciaba a un cura, esto quedaba dentro de la iglesia, no se sabía quién era el cura abusador. Cuando ustedes iban a la justicia, ¿qué pasaba? Porque ahora dicen que la norma que entra en vigor pues subraya que existirá el deber general de cooperar con la justicia cuando haya mandatos ejecutivos. ¿La justicia puede pedir documentos a la iglesia en este caso? Sí, el tema es que lo pidan y otra cosa es que el Vaticano cumpla, en primer lugar. En segundo lugar, ¿a quién pide la autoridad judicial? ¿Al arzobispado, al Vaticano, a la congregación? Si a las víctimas y sobrevivientes de abuso eclesiástico se las sigue encuadrando en este tipo de laberinto burocrático interno que tiene la Iglesia, en donde personas que están en Colombia, Argentina, Ecuador, están pidiendo documentación al Vaticano, están revictimizando a las víctimas, a los sobrevivientes, por cuanto están poniéndole obstáculos burocráticos para la obtención de la información necesaria. Es por eso que
la medida es relativa, a priori parecería importante, histórica, de histórica no tiene nada, porque lo que tiene que hacer la Iglesia es adecuar su funcionamiento, estructura y organización al derecho internacional de los derechos humanos. Y con el silencio pontificio pasaba que la justicia o las fiscalías de cada país no tenían acceso a información de estos curas, a documentos de la Iglesia, Carlos. Por supuesto, en el caso Próbolo de Mendoza, el caso Próbolo de Mendoza, bueno, él fue denunciado penalmente el enviado del Papa, Dante Simón, por obstruir y no participar o colaborar con la justicia estatal, precisamente porque se amparó en los tratados internacionales y en su propia ley para no presentar las constancias escritas y no cumplir una orden judicial. Como esos hay innumerables casos en Argentina, incluido acá en la ciudad de Mendoza, en donde ya la Suprema Corte de la provincia indicó oportunamente que el derecho canónico no prevalece sobre los derechos humanos y por lo tanto la Iglesia tiene la obligación de informar. Bueno, Bergoglio parece que aprendió algo y en principio, todavía no sabemos si lo va a cumplir, habría dado un paso al frente. Eneas, ¿cuál sería realmente el cambio cuando Carlos dice, claro, pero los van a sujetar a una cuestión burocrática que uno puede decir, pueden darlo como no pueden hacerlo? Entonces, ¿qué sería lo importante de realmente levantar el tema del secreto pontificio? ¿Qué habría que reestructurar para que uno dijera, ok, aquí sí hay un compromiso de saber la verdad? El compromiso pasa por la colaboración total. Eneas, y luego voy con Carlos. Eneas. Sí. Perdón, sí. Mira, el compromiso tiene que ser la colaboración total y completa con la justicia de cada país, ¿sí? Con la justicia penal y con la justicia civil de cada país, atendiendo y respetando los tratados internacionales que el propio Estado Vaticano ha estado suscribiendo, ¿sí? Esto es importante porque si bien el derecho a la verdad, digamos, no está reconocido en muchos sistemas legales nacionales, sí está reconocido por el sistema interamericano del cual formamos parte la mayoría de los países, ¿sí? Hay un fallo del caso Bacama versus Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece claramente que existe el derecho a la verdad, que es un principio, por ejemplo, que hasta el día de hoy el Vaticano no ha contestado ni ha respetado. Suponemos que este levantamiento del secreto pontificio podría avanzar por ese lado, pero es una suposición, ¿sí? Hace pocos meses atrás, la Fiscalía chilena solicitó el informe Chicluna, ¿sí? Ustedes recuerdan que en un momento el Papa Francisco, como me gusta decirle a mí, Francisco Bergoglio, ¿sí? Porque no podemos olvidar su pasado como cardenal argentino en esta materia de la cual estamos hablando, que es el ocultar delincuentes sexuales. Pero bueno, Francisco cuando visita Chile y se arma este escándalo, ¿no es cierto? Porque si hubiese sido un artista de rock, no hace nunca más una gira porque nadie fue a sus conciertos. Bueno, en esta situación él se ve en la obligación y en la necesidad de tomar medidas urgentes y genera la Comisión Chicluna y envía enviados especiales, ¿no es cierto?, que van a Chile e inician una investigación. Ellos generan un informe. De este informe públicamente se conocen algunas hojas, algunos resúmenes y el resto lo amparan en el secreto pontificio para no entregarlo a la justicia chilena. La justicia chilena oficia vía Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, al Estado Vaticano para que entregue esos antecedentes. Los antecedentes no los entregan, alegando nuevamente secreto pontificio. El punto es, en el medio de toda esta burocracia, que muy bien dice Carlos en llamarla un verdadero laberinto, nosotros como sobrevivientes tenemos que ir tocando puertas en distintos lugares. O sea, si nosotros queremos buscar justicia en ese laberinto, tenemos que ir a la congregación a la cual pertenecía el abusador, después al arzobispado, a la comisión de obispos, después al Vaticano. Es un trabajo gigantesco de 24 horas diarias que ya para una persona que está dañada es muy difícil, encima si estás dañado, llevar adelante ese trabajo. La Iglesia se escudó en esto. Yo ahora esperaría que mañana a las 9 de la mañana estuviera el paquete con el informe Chicluna en, ¿no es cierto?, la Fiscalía chilena, ya que se liberó esto. El punto es que la Iglesia toma acciones con un tiempo y con una demora que a mí me parece sospechosa, que va más allá de la necesidad interna de esa burocracia y más bien tiene que ver con
cansar y agotar a los denunciantes, que nosotros en algún momento digamos, bueno, basta, la verdad es que yo ya no puedo más con esto, para poder así mantener la impunidad. Porque mientras nosotros estamos luchando contra esto, no tenemos que olvidarnos que el 99% de los delincuentes sexuales que están denunciados se encuentran protegidos y amparados por la propia Iglesia. Las medidas máximas que ellos toman son trasladarlos, reubicarlos, alejarlos del contacto con la comunidad, pero siguen viviendo dentro de la Iglesia Católica muy bien alimentados y muy bien cuidados por el erario de los fieles católicos que están entregando dinero para que esa gente viva ahí. Vamos a una pausa si les parece. Interesante todo lo que Eneas nos pone en contexto del lado de las víctimas sobre todo. Entonces por eso hoy preguntamos si con la decisión del Papa Francisco hay un compromiso real con las víctimas de pederastia. Estamos hablando con el anuncio de levantar el secreto pontificio para casos de pederastia. Es nuestro tema de hoy. Ya volvemos. Hoy en Suma la Noticia preguntamos si usted cree que el Papa Francisco está comprometido con las víctimas de pederastia tras anunciar o tras levantar el secreto pontificio para justamente casos de pederastia. Tenemos también a Pedro Salinas, autor del libro Mitad monjes, mitad soldados. Él nos decía desde Perú que cree que sí marca un hito, más bien, que sí abre una puerta importante. Y tendríamos también las otras posiciones, Pedro, diciendo, bueno, aquí hay una burocracia sin duda alguna, una cosa es hacerlo, una cosa es decirlo y otro hacerlo. Usted que ha investigado también miles de casos de pederastia por parte de curas en Perú, ¿por qué esto pudiera cambiar o, como usted dice, abrir una puerta importante para las víctimas? Bueno, habría que ver cómo se aplica esto en cada país, ¿no es cierto? Yo creo ver en este gesto del Papa Francisco un gesto positivo, un hito importante, una suerte de punto de quiebre, pero claro, es apenas un granito de arena en el marco de un sistema o de una reforma integral que todavía falta hacer en el Vaticano para combatir la pederastia clerical. En el caso de Chile, por ejemplo, han habido avances importantes, eso no se puede negar. En el caso de Costa Rica, lo mismo. En el caso de Perú, estamos muy lejos de llegar a los objetivos que me gustaría se lograsen. Pero este tipo de cosas antes hay que reconocer que no se veían. Jamás se hubiese concebido algo similar durante la gestión de Ratzinger, y menos durante el papado de Juan Pablo II, que para todos los efectos es el santo de los pederastas, porque ha sido el mayor encubridor en la historia de la Iglesia en este tópico, ¿no? Dicho esto, este decreto vaticano constituye un pequeño avance, muy pequeño si quieren, en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Esto era inimaginable hasta el día de ayer. En este sentido, lamentablemente por problemas técnicos no los he podido escuchar a Carlos y a Eneas. Supongo que han tenido una posición un poquito más radical que la mía, pero nada, yo quiero creer que esto de acá supone un paso adelante. Más que radical, Pedro, de escepticismo, ¿no? Decía, por ejemplo, bueno, Carlos Lombardi hablaba de la burocracia de la Iglesia, ¿no? Y también soy escéptico. O sea, en mi caso personal, en el caso de Perú, yo lo que he hecho es investigar al Sodalicio de Vida Cristiana, una organización que tiene 45 años de vida, en la que se han registrado casos de abusos sexuales. Y yo estoy esperando hasta el día de hoy la disolución de esta organización, porque claramente no es una organización espiritual, tiene un cariz religioso, una fachada religiosa que creo funciona como tapadera para perpetrar otro tipo de actividades. Varias lindan con lo criminal, ¿no? Claro. Entonces, nada, yo escéptico también lo soy, por supuesto. Ahora, pero no puedo negar que este tipo de pequeñas cosas constituyen pequeños avances para lo que es la Iglesia, una institución que se mueve como una tortuga renga, ¿no es cierto? Una tortuga de 3 pies. Creo que es algo que se debe valorar como lo que es un pequeño paso en la dirección correcta.
Eneas, es levantar el secreto pontificio, eso es una cosa, y es decirlo, pero hay claridad, por ejemplo, ha venido información desde el Vaticano de el grado de acceso, por ejemplo, que tendrán las víctimas a las documentaciones de su caso, ¿se sabe eso? ¿Se podrá llegar hasta dónde con ese pedido de información o con este levantamiento del secreto pontificio? ¿Hay más información que simplemente la que sabemos hoy? Mira, Andrea, hasta ahora lo que sabemos es la información oficial que emitió el Vaticano y que varios medios han estado reproduciendo sin criticarlo, cuestionarlo mucho. Por eso valoro lo que están haciendo ustedes al momento de reflexionar esto con nosotros, que llevamos años en el tema por razones personales o profesionales, también por vocación en el caso de los profesionales que nos acompañan en la lucha por terminar con este crimen dentro de la Iglesia Católica. Porque ahí te das cuenta que este tipo de anuncios funcionan muy bien de un punto de vista mediático, ¿sí? Hay una amplia cobertura a lo que Francisco dice. Yo con esto no quiero burlarme de su figura, pero claramente cuando él llora por los niños que sufren en un país, eso se reproduce en todos los medios y en todas las noticias, y cuando él hace este tipo de anuncios, aparece como que, bueno, él está del lado de los sobrevivientes, lo cual yo tengo todos los argumentos para poder discutírselo y decirle que él no está del lado de los sobrevivientes, en tanto cuanto no ha realizado y no ha dado la orden, además, teniendo una estructura piramidal tan rígida como es la Iglesia Católica, él no le da la orden a los obispos para que actúen en función de la colaboración directa con la justicia penal y civil en cada país. No lo hace, ¿sí? Hemos naturalizado mucho que un Estado extranjero, y esto vale para cualquiera de nuestros países, ustedes que nos están escuchando, nosotros en Chile, en Argentina, en Perú, en todos lados, hemos naturalizado que un monarca, porque el Papa es un rey, vamos a atender a las figuras legales que hay acá, eres un monarca de un Estado pequeño, fundado y en el corazón, enclavado en el corazón de la Italia, que es entregado además por el fascismo italiano, ¿sí? de la entreguerra, claro. ¿Sí? Antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Benito Mussolini le entrega una serie de elementos legales al Estado Vaticano para existir. Claro, si no, no estaríamos hablando del Estado Vaticano. Pero espérame. Sí, entonces, desde esa figura, nosotros naturalizamos que este monarca extranjero intervenga sobre los derechos de ciudadanos que han sido violentados, que han sufrido delitos en nuestros territorios, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una cuestión clave que parece ser natural, parece que todos nos tomamos como, bueno, sí, en realidad vamos a esperar a ver qué dice el Papa. Perdón, el delito se cometió en territorio de nuestro país. Los que cometieron o perpetraron este delito son ciudadanos que estaban en ese país o extranjeros. Y en el caso de los que trabajan para la Iglesia o son agentes de este Estado extranjero, constituye entonces un delito con ribetes internacionales que tiene que ser tratado con la debida responsabilidad y cuidado cuando hay organismos y estados internacionales que están interviniendo, hay estados extranjeros. ¿Te fijas? Yo siempre digo esto, el 2014... Naciones Unidas le dijo al Estado Vaticano que respondiera. Ahora, el 19 de octubre del 2019, el Estado Vaticano el Papa Francisco tenía la obligación de contestar lo que Naciones Unidas le está reclamando. Y no contestó, ¿sí? No le importa, no da respuesta. Si esto estuviese sucediendo no con el Estado Vaticano, y estuviésemos hablando de otro país, estuviésemos hablando de los países latinoamericanos que son noticia, si Piñera no hubiese contestado, si el gobierno, ¿no es cierto?, de Venezuela no hubiese contestado, el gobierno cubano, cualquier otro país, ¿no estaría en todos los titulares de las noticias? ¿No estaríamos todos vueltos locos reclamando y exigiendo que se respete el derecho internacional? ¿Por qué tenemos esta manga ancha, esta manera de tratar al Estado Vaticano con tanto relajo, ¿sí?, cuando se trata de lo que estamos hablando, de la injerencia de, ¿no es cierto?, una justicia de otro país en el interior de nuestro país? Carlos, pero por el otro lado también hay víctimas que dicen, bueno, es que se les acabó un poco la fiesta con esto, se les acabó el carnaval, dicen algunos, de la oscuridad y del secretismo, porque van a tener que colaborar con la justicia, entregar documentos y dejar de escudarse tras esta pared del secretismo. ¿Qué tan cierto es eso? Que hoy pueden haber algunos obispos que deberían estar presos, que deberían estar tras las rejas, en la cárcel, diciendo...
la situación va a cambiar para mí. A ver, que existan sobrevivientes y víctimas que consideren que esto es una obligación, un paso adelante que ha dado el Papa Francisco, no estaría mal. ¿Por qué no está mal? Porque en la realidad lo que se refleja es que la Iglesia se ha llenado de pleitos judiciales, de litigios, motivados por la falta y la ausencia de información para con las víctimas. Dicho de otro modo, las víctimas y sobrevivientes que van a solicitar información de sus procedimientos canónicos en sede eclesiástica y se los niegan, esa negativa les causa una vulneración de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la información y a conocer la verdad, y por lo tanto van a los tribunales civiles y presentan o radican no solamente la denuncia penal, sino la demanda civil por daños y perjuicios. De modo tal que la realidad, la petición de las víctimas, el ejercicio de derechos por parte de las víctimas, la presión de organismos internacionales y el hecho de que el Papa Bergoglio esté acorralado jurídica y legalmente, en cierta forma ha hecho que tomase esta decisión. Esto no es ningún mérito del Vaticano, ningún mérito de la Iglesia Católica, y mucho menos del Papa argentino. Usted tiene un punto muy interesante ahí, perdón, lo interrumpo para irnos por ese lado, porque sí. Entonces hoy puede que haya gente, sin duda alguna, que lo exalte y que esté pues contento y que diga, oh, esto es un gran paso. Usted dice que Bergoglio estaba acorralado jurídicamente, es decir, se empezó a ver que en el mundo sí había una presión judicial contra el Vaticano. Pero por supuesto, porque tratándose de instrumentos internacionales, tanto la Convención de los Derechos del Niño como el Comité contra la Tortura, la convención respectiva, tienen organismos internacionales que controlan su cumplimiento. No sé si Eneas lo dijo recién, pero el Vaticano debió haber presentado un informe de avance de la Convención de los Derechos del Niño en septiembre del año 2017 y no lo presentó. En mayo del 2018 debió haber presentado el informe de avance de la Comisión contra la Tortura y tampoco lo presentó. De modo tal que desde el punto de vista de los derechos humanos, que también la Iglesia Católica vulnera en su estructura interior respecto a mujeres y a otros colectivos, está acorralado Bergoglio, sumado a la cantidad de pleitos, a la cantidad de indemnizaciones, no solamente por el daño derivado del abuso sexual, sino por el daño derivado de la falta de información, de la ausencia de participación en los procedimientos canónicos, vulnerando sistemáticamente garantías procesales, es que las víctimas han logrado torcer el brazo, si es que este gesto de Bergoglio es sincero, si no estamos dentro de la histórica y crónica demagogia de este Papa argentino. Pedro, como para ponernos en contexto también, ¿qué tan nuevo es esto frente a...? Porque en Estados Unidos entiendo que ya se estaba haciendo y lo dictó la misma Iglesia Católica en Estados Unidos. Es decir, ¿qué diferencia hay con lo que se hizo en Estados Unidos cuando algunos dicen, bueno, pero aquí no hay mucha novedad? Sí, antes de eso yo quiero poner dos cosas en contexto. A ver, yo subrayaría al 100% lo que dicen Eneas y Carlos, pero hay un temita acá. O sea, yo creo que el Papa Francisco, o porque se siente contra las cuerdas, como dice Carlos, o porque realmente toma conciencia, si le damos el beneficio de la duda, de que el tema de la pederastia clerical ha hecho metástasis en la Iglesia Católica, ese momento se da cuando el Papa, después de maltratar a las víctimas de Fernando Karadima en Chile, se da cuenta que mete la pata hasta los correjones y los invita a Santa Marta, y es ahí cuando toma contacto directo con José Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, que comienza a darse muy lentamente, es verdad al principio, un giro de 180 grados en cuanto a la mirada del Papa respecto de este problema. A partir de ahí han comenzado algunos cambios muy lentos al estilo de la Iglesia, ¿no es cierto? No estamos hablando pues de una empresa moderna, estamos hablando de una institución que tiene 2000 años y, como dijo Eneas, de características monárquicas. Segunda cuestión, dentro de la Iglesia hay facciones ultraconservadoras claramente definidas que prosperaron y proliferaron desde los tiempos de Juan Pablo II hasta la fecha y que hoy por hoy
hace 2 semanas estuvo aquí en Lima el sacerdote jesuita de la Gregoriana, Hans Zollner, un cura alemán que forma parte del pequeño grupo del Comité Antipederastia que preside el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, en la que informó que hay 35 organizaciones del estilo Sodalicio, Legionarios de Cristo, Opus Dei, Comunión y Liberaciones, etcétera, que están siendo intervenidas por el Vaticano, algo que tampoco se había registrado antes ni se conocía desde antes, ¿no? Entonces, dentro de esta facción de ultraconservadores, me consta en el caso del Perú, se resisten abiertamente a cumplir con los decretos vaticanos que van en esta línea. Hacen todo lo que sea para petardear y conspirar contra el Papa Francisco. El Papa Francisco se tiene que apoyar en algunas instituciones religiosas o clérigos independientes, concretamente en la Compañía de Jesús, en el caso de Perú, y sé por información de otras personas en otros países. Entonces, la guerra no solamente recae en Francisco, es Francisco que tiene que además lidiar con una facción cuasi fascista dentro de el Vaticano, que se ramifica por todos los países donde la Iglesia Católica tiene clara influencia. En Colombia ustedes lo han visto muy de cerca con Alfonso López Trujillo, Monseñor Castrillón, en el caso de Argentina con Cuarrachino, y podemos enumerar una lista de nombres inmensa. El Papa además ha tenido el desatino de escoger gente pésima para gobernar en su entorno. Ya conocemos el caso del cardenal australiano George Pell, del chileno Errázuriz, mantiene todavía al salvadoreño hondureño Rodríguez Madariaga. Entonces, ese sector se va a oponer a estas cosas y ellos están jugando a que el Papa acaba de cumplir 83 años. Ajá. Por más que se le vea entero, es un Papa ya mayor, ya bastante adulto, y como ahora se puede renunciar, ¿no es cierto? Claro. Están confiando en que esto ocurra dentro de poco, o por un tema de edad ya el Papa, digamos, quede fuera de juego. Claro. Y termine y marcar un precedente, claro, y dejar un precedente en estos casos. Otro conservador. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, Pedro. Tengo que hacer una pausa. Todavía tengo un bloque más para seguir conversando, pero tengo hoy que hacer una pausa. ¿Cree usted que el Papa Francisco está comprometido con las víctimas de pederastia? Zoom pederastia es nuestro tema de hoy. Reacciones en Twitter. Frank dice que es un encubridor, no nos hagamos los tontos. Andrea comenta que no lo creo porque no solo deberá recibirse las denuncias, también hacer acompañamiento psicológico a quienes han sido abusados. Y aunque los efectos de ese tipo no se borran, una indemnización por el daño causado debería estar a la orden de estas personas también afectadas. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia y preguntamos, ¿cree usted que el Papa Francisco está comprometido con las víctimas de pederastia? Tenemos diversas opiniones aquí hoy en el programa a propósito de la decisión del Vaticano de levantar el secreto pontificio. Eneas, hemos hablado de lo que significa, del alcance o no que podría tener, de los beneficios o no que podría tener, pero Carlos Lombardi daba un poco en el punto interesante. El Vaticano contra la pared por todos estos años y todas estas denuncias. ¿Por qué lo hace el Papa Francisco? Si usted es tan escéptico, ¿qué hay detrás que, podríamos usar la palabra, lo obliga a tomar una decisión como estas? Mira, en cada país en donde ha habido una presentación de denuncias masivas, como es el caso chileno, la Iglesia Católica pierde feligreses, ¿sí? Pierde gente que participa de su iglesia, y esto le significa una pérdida tanto de poder, de influencia, en las capas sociales, en las capas políticas, en los empresarios, como también un tema económico, ¿sí? En el caso de la Iglesia Católica también, recordemos que además de las donaciones o lo que tiene que ver con los ingresos que conoce la gente, también están las instituciones educativas. En el caso argentino hay una transferencia de recursos muy grande desde el mismo Estado
que en vez de construir más en vez de construir más escuelas públicas, subsidia o financia iglesias religiosas de la religión católica, colegios parroquiales, que en el fondo le sale como más barato al Estado y la iglesia mantiene una estructura de colegios importante. En el caso chileno y en el caso de otros países latinoamericanos, los colegios católicos son puntos muy importantes dentro de la estructura social, que tienen que ver, por un lado, con el factor económico de la matrícula que están pagando las familias, pero también con que esos niños y adolescentes, esas niñas y adolescentes que van a esos colegios, se forman en una red de influencia y de poder de la Iglesia Católica. Los jesuitas son expertos en eso, y el Papa que tenemos hoy día es jesuita. Él sabe que si la Iglesia sigue cayendo de un punto de vista de imagen, va a perder su base, y esto es una pérdida de poder. Por lo tanto, la reacción de Francisco Bergoglio es una reacción de supervivencia de su institución, de la necesidad de sostenerse como sea, porque si no, los tiempos le van a pasar por encima. Claro. Ahora, sí. ahí es donde está Sí, perdón, bueno, está muy bien, gracias. Sí, gracias. Para terminar con nosotros y darles espacio de conclusión, Carlos, ¿qué debería pasar entonces con esta decisión? No sé, lo que decía Eneas, mañana deberían estar los documentos. ¿Qué debería pasar para que no quede esto simplemente en un anuncio y después pues, no estemos los 3 o los 4 nuevamente en un programa diciendo realmente qué sucedió, qué pasó? Debería pasar que todos aquellas que quisieran solicitar información a la Iglesia Católica en sus respectivas diócesis presentasen sendos pedidos de informe sobre sus causas y por esta declaración del Papa deberían dárselos de inmediato porque actualmente se está rigiendo esta nueva disposición. Y para que no quedarnos en lo meramente declarativo, la Iglesia también debería ajustar su funcionamiento, estructura y organización al derecho internacional de los derechos humanos y debería garantizar todas las garantías procesales y de defensa en juicio dentro de los procedimientos canónicos, si no es pura declamación. Pedro, y cierro con eso que se me ocurre mientras los escucho a ustedes, usted que ha sido pues investigador y tiene los casos, por un lado, sí, el Vaticano, y por un lado los obispos, y por un lado los curas y el Papa Francisco. ¿Qué papel ha jugado la justicia en nuestros países frente a estos casos? ¿Hay un compromiso también de la justicia con...? Sí, claramente, pero el rol de la justicia en el caso peruano y en el caso chileno hasta hace poco y en otros países ha sido nefasto y ha sido una afrenta contra las víctimas. Ahora, yo quiero rematar diciendo que si queremos seguir viendo este tipo de pequeños cambios, granitos de arena que de una u otra forma son avances, quieras o no, son avances. Entonces, se requiere de que la opinión pública y los medios de comunicación no dejen de ponerle el foco a este tema. En el momento que los medios y la opinión pública se distraigan con otras cosas, estos temas se vuelven a barrer debajo de la alfombra. Así funciona la Iglesia Católica. Es un chip que tiene instalado en el cerebro. Así han actuado durante siglos. Entonces, si no es por los medios, no pasa nada. Lo hemos visto en el caso de los Estados Unidos con la Boston Globe, la investigación que destapa el caso de Marcial Maciel en México es gracias a 2 periodistas norteamericanos. Lo hemos visto en el caso de los medios europeos que han denunciado. Claro. Y ahora nuevamente la atención está en América Latina. Entonces, acá tenemos que, como medios de comunicación y opinión pública, ponerle el foco a este tópico, no distraernos, no bajar la guardia, porque si no, no vamos a ver más de este tipo de pequeños avances. Pedro, gracias. Vamos a la última pausa, ya volvemos. Gracias a Eneas Espinosa, a Pedro Salinas, a Carlos Lombardi por habernos acompañado hoy. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.